en el resurgimiento del comercio, el comercio de la ley medieval y los jueces privados. Este tema está tomado del texto de Paul Milgrom, Douglas North y Barry Weisgart. Vamos a ubicarnos entonces en la época medieval en Europa y nos vamos a introducir, para ayudarnos a hacer una síntesis de esta lectura, con esta pregunta: ¿cómo podía un comerciante confiar en otro comerciante para tratos de manera honesta cuando existía la tentación de romperlos a corto plazo, es decir, ser deshonestos? El sistema de comercio es una ley de código privado entre los comerciantes. Con las disputas adjudicaron a un funcionario local o a un comerciante privado que ayudara a la solución de los problemas que surgían entre los comercios en el trato comercial. Esto se extendió más o menos hasta el siglo XVI. Estos jueces, sin embargo, no tenían un poder policial, ni tampoco tenían el poder para hacer y obligar a que se cumplieran las sentencias, ni había un Estado que facilitara esto. Sin embargo, de algún modo este sistema fue suficiente para que se dieran ese trato comercial. Veamos y profundicemos. Hay que tener en cuenta que al no contar con instituciones como el sistema de comercio de la ley, cualquier interacción entre los comerciantes sería un dilema del prisionero. Es decir, cada comerciante tiene fuertes intenciones para engañar al otro. Es decir, el trato comercial entre dos personas, por primera vez, se puede dar por engaño. Estaríamos ante un dilema del prisionero. Si por primera vez actúan dos comerciantes, se puede estar seguro o se puede estar ante un dilema del prisionero. Es decir, la persona puede engañar a la otra persona. Pero si estas interacciones se hacen repetitivas, los tratos se hacen de manera honesta, se podrían establecer una estrategia entre los comerciantes que se llamará el tit for tat, es decir, volver a hacer lo que se hizo en la ronda anterior. Esta estrategia también se podía dar entre comerciantes que estuvieran en disputa y que estuvieran en una comunidad común, donde los códigos o las leyes o la manera de relacionarse sean comunes entre ellos. La estrategia del tit for tat se asocia al refrán ojo por ojo. Si haces trampa, el comerciante siguiente te puede castigar, aunque ese comerciante no haya sido al que tú le hiciste trampa. El tit for tat funciona es rentable engañar a la persona que hizo trampa. Así que tiene un incentivo para castigar a alguien que engañó a otra persona o a otro comerciante. O sea, es rentable engañar al tramposo, al deshonesto. Si no castigas al tramposo, la comunidad te castigará en su lugar. Y además era posible porque era necesario conocer la manera como actuaba cada comerciante, informarse de si actuaba honesta o deshonestamente. Es decir, usan el mismo sistema de reputación. El comercio de la ley, el tit for tat, no fue suficiente para hacer posible el comercio honesto entre los comerciantes del medioevo. O sea, no fue suficiente que existiera esta estrategia. El comercio, ¿por qué? Porque el comercio se hacía cada vez más grande, más disperso,
Por lo tanto, ni siquiera la estrategia del tit for tat era útil para saber a quién se le debía castigar, es decir, se le escapaba de las manos. Surge la institución de Law Merchant, que ayudó a resolver estos problemas. El comerciante de la ley podría resolver las disputas entre comerciantes por un costo, es decir, se pagaría para ayudar a resolver este problema entre comerciantes. También se podían imponer multas o indemnizaciones que eran pagadas voluntariamente por los comerciantes culpables. También se podía averiguar si este comerciante actuaba honesta o deshonestamente. Se podía pedir información, pero para esto era necesario hacer un pago. Tenía un costo. No se podrá sobornar al Law Merchant. El Law Merchant tiene un incentivo para seguir siendo una institución honesta, que por lo tanto sus ingresos se van a ver protegidos en la medida en que los comerciantes confían en él. Los comerciantes, por supuesto, no estarían dispuestos a pagar en futuras consultas si es que se le conocía que esta persona había caído en corrupción. ¿A qué conclusiones llegamos? El éxito de las relaciones comerciales radica principalmente en el tema de la honestidad. La honestidad tiene un valor. No estamos hablando de valor, por supuestamente, económico. Estamos hablando de principios de valor. Y esta va a reducir los conflictos y las incertidumbres que pueden generar en los tratos comerciales. El Law Merchant, que ese sistema fue un sistema de reputación mucho mejor que el anterior, y el trato entre los comerciantes se va a hacer cada vez más honesto. Las consultas van a permitir conocer la reputación de los comerciantes, es decir, pagar por la información, averiguar si esta persona es honesta o no, si es honesta o deshonesta, va a ayudar al trato y a las relaciones comerciales. Los juicios sin pagar perjudican la reputación de la institución de Law Merchant. Y pagar la sentencia cuesta más que ser una persona o ser honesto en primer lugar. Por lo tanto, se motiva a que los comerciantes sean honestos. En resumen, se habla nuevamente del tema de la honestidad como valor